Los adenomos hipofisiarios secretores de la hormona de crecimiento ocupan el segundo lugar en frecuencia luego de los prolactinomas y causan los síndromes clínicos clásicos de la acromegalia y el gigantismo. Estas manifestaciones clínicas son la consecuencia de la hipersecreción crónica de la hormona de crecimiento, que a su vez va a llevar a una mayor generación del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Esto va a causar lo que sería un trastorno sistemático generalizado con efectos perjudiciales y aumento de la mortalidad. En adultos, la hormona de crecimiento excesiva lleva a la acromegalia y esta se va a caracterizar por el crecimiento excesivo local del hueso, en particular del cráneo y de la mandíbula. En esta patología, los adenomas hipofisiarios por lo general van a medir más de 1 centímetro de diámetro cuando se establece el diagnóstico y van a surgir a partir de las alas laterales de la parte anterior de la hipófisis. Menos del 10% se diagnostica como microadenomas. En la acromegalia, como ya lo dijimos, la secreción de la hormona de crecimiento está aumentada y su control dinámico es anormal. La duración y la amplitud de los episodios de secreción están aumentados y ocurren de manera aleatoria durante todo un periodo de 24 horas. En esta patología hay respuestas anormales a la supresión y a la estimulación, y lo que va a ocasionar una pérdida de la supresibilidad de la glucosa, y por lo general falta la estimulación de la hormona de crecimiento mediante hipoglucemia. La dopamina y sus agonistas paradójicamente van a causar una supresión de la hormona de crecimiento en alrededor del 70 al 80% de los pacientes con acromegalia. Casi todos los efectos perjudiciales de la hipersecreción crónica de la hormona de crecimiento se originan por su estimulación en cantidades excesivas del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Y la concentración plasmática de esta proteína está aumentada en la acromegalia. Los efectos promotores del crecimiento de esta proteína van a llevar a la proliferación característica del hueso, el cartílago y los tejidos blandos e incremento del tamaño de otros órganos, lo que va a producir las manifestaciones clínicas clásicas de la acromegalia. La edad media en el momento del diagnóstico es de aproximadamente a los 40 años y la incidencia de la acromegalia es casi igual en ambos sexos. Los signos y síntomas, las manifestaciones tempranas, como lo muestra en el cuadro azul, van a ser la proliferación del tejido blando, un agrandamiento de las manos y pies, rasgos faciales toscos, y por lo general se acompaña de el aumento de la sudoración, intolerancia al calor, piel grasosa, fatiga y aumento de peso. En los pacientes por lo general hay cambios acrales y de tejidos blandos. Los cambios de hueso y cartílago afectan principalmente a la bóveda craneal. El crecimiento de tejidos blandos también contribuye al aspecto facial con rasgos toscos y van a presentar también hinchazón facial e infraorbitaria. También va a afectar predominantemente a las manos y los pies. Van a ser grandes, gruesos y voluminosos, con dedos de las manos y de los pies romos, parecidos a la pala. También los cambios óseos y de tejido blando se van a acompañar de manifestaciones sistemáticas, lo que va a incluir una hiperdrosis, una intolerancia al calor, un letargo, fatiga y aumento del requerimiento del sueño.
Va a ocurrir hipertensión en alrededor de los 25% de los pacientes y cardiomegalia en aproximadamente 15%. El agrandamiento cardíaco puede ser consecutivo a hipertensión, enfermedad aterosclerótica o rara vez a miocardiopatía acromegálica. Y se van a formar cálculos renales en 11% como consecuencia de la hipercalciuria inducida por el exceso de la hormona del crecimiento. Estos pacientes también en sus datos de laboratorio, aparte van a presentar lo que es una glucosa plasmática postprandial alta y la insulina sérica aumentada en 70% de los casos. El fosfato sérico alto debido al incremento de la resorción de los túbulos renales y la hipercalciuria parece deberse a efectos directos de la hormona de crecimiento o el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. En los estudios por imágenes, las radiografías van a mostrar un agrandamiento en la silla turca en 90% de los pacientes. Puede observarse también lo que es un engrosamiento de la bóveda craneal, un agrandamiento de los senos frontal y maxilar y agrandamiento de la mandíbula. La radiografía de la mano, que también se muestra en la diapositiva, va a presentar lo que es un aumento de la masa de tejido blando, deformación en lo que se llama punta de flecha de las falanges distales, va a tener también un aumento de la anchura de los cartílagos intraarticulares y cambios quísticos de los huesos del carpo. La radiografía del pie, que también se muestra, va a tener cambios similares y hay aumento del grosor de la almohadilla del talón. La acromegalia puede confirmarse con facilidad mediante valoraciones de la secreción de GH, aunque las mediciones no son completamente fiables porque en la acromegalia la secreción de GH es episódica. La supresión con glucosa por vía oral es la prueba dinámica más simple y más específica para la acromegalia. En los pacientes sanos, la administración por vía oral de 100 gramos de glucosa causa una reducción de la concentración de GH a menos de 1 nanogramo por mililitro a los 60 minutos. En la acromegalia, la concentración de GH puede disminuir, aumentar o no mostrar un cambio. En la medición del factor crecimiento insulínico tipo 1 es un medio útil para establecer el diagnóstico de la hipersecreción de GH. Esto va a reflejar de manera directa la actividad de GH. En la ubicación del tumor, en la mayoría de los pacientes, el sitio y el tamaño del tumor pueden demostrarse mediante una imagen por resonancia magnética. Los pacientes con acromegalia, debido a la secreción ectópica de la GH o de la GHRH, tienen manifestaciones clínicas típicas de acromegalia. Esto puede ocurrir en el carcinoma pulmonar, en tumores carcinoides y tumores de las células de los hístoles pancreáticos. Se debe de considerar otras enfermedades relacionadas con la hipersecreción de la GH, como es la ansiedad, el ejercicio, enfermedad aguda, una insuficiencia renal crónica, cirrosis, anorexia nerviosa, diabetes mellitus tipo 1, entre otras enfermedades. La extirpación transfenoidal selectiva de adenoma es el mejor procedimiento. En alrededor del 60 al 80% de los pacientes se logra la reducción exitosa de la concentración de la GH. Después de la intervención quirúrgica deben observarse entre 4 a 8 semanas después de la operación para valorar la secreción de la GH y de la función de la hipófisis. El electrótido LAR normaliza las concentraciones de la GH y del factor de crecimiento insulínico tipo 1 en el 75% de los pacientes cuando se usa en dosis de 20 a 40 miligramos por mes. La radiación con supervoltaje convencional en dosis de 4500 a 5000 centigrade puede ser exitosa en el 60 al 80% de los pacientes, aunque no se recomienda usarse ya que las cifras de la GH pueden no volver a la normalidad
hasta 10 a 15 años después de la terapia. En este caso clínico se presenta a masculino de 70 años de edad que desde hace varios meses presenta decaimiento intenso, parestesias de ambos miembros superiores, sudoración profusa, crecimiento acelerado del cabello, así como de los dedos de las manos, pies, crecimiento de labios y de nariz, como se muestra en las imágenes. Y refiere además aumento en la separación de los dientes de ambas arcadas dentales. En el examen físico se presentó hiperestesia en ambos miembros superiores profunda, conservada, la cabeza, el cráneo estaba aumentado de tamaño a predominio del hueso frontal. La cara presentaba un aumento de grosor de los labios y la nariz, los miembros superiores aumento del tamaño de los dedos de ambas manos y la boca aumento de la separación de los dientes de ambas arcadas dentales. Una función disminuida o aumentada de la vasopresina va a manifestar una normalidad del equilibrio de agua y depende de la acción de la vasopresina sobre el receptor B2 de los riñones. Cuando la función de la vasopresina es baja, se va a presentar clínicamente diabetes insípida. La diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina que es hipotónica, diluida y sin sabor. Esto pasa porque cuando hay una disminución de vasopresina o falta de ella, hay una excreción anormal de un volumen grande de orina diluida. Entonces causa hiperosmolaridad y un aumento del sodio sérico. En cuanto a las anormalidades genéticas de neuronas neurohipofisiarias, se produce la diabetes insípida hipotalámica familiar. Esta diabetes puede originarse por una mutación autosómica dominante en el gen que codifica para la vasopresina, causando un plegamiento anormal de la proteína precursora. Ya que esta enfermedad aparece con el tiempo, los niños de más corta edad pueden tener una producción normal de orina y la diabetes insípida no se va a expresar hasta etapas avanzadas de la niñez. De las lesiones patológicas de neuronas neurohipofisiarias, hablemos de tumores sólidos y enfermedades malignas hematológicas. El tumor sólido más común que produce diabetes insípida es el craneofaringioma. El meningioma supracelular o el pinealoma también se ve relacionado con la producción de diabetes insípida. Una enfermedad metastásica hacia el área hipofisiaria hipotalámica, como es el cáncer mamario o el de pulmón, es más probable que produzca una diabetes insípida. Como causa rara de la diabetes insípida está el linfoma o la infiltración del hipotálamo con leucemia. En cuanto a la intervención quirúrgica o el traumatismo, que es a nivel de la hipófisis, solo traumatizan las terminales axonales. El traumatismo de estas terminales puede alterar la liberación de la hormona vasopresina, causando una diabetes insípida transitoria. Cuando es una diabetes insípida a causa de una intervención quirúrgica o el traumatismo, los pacientes se pueden recuperar con el tiempo. La diabetes insípida forma parte de la afección del sistema nervioso central en la enfermedad del Leber-Schwill visceral fulminante grave y en la enfermedad de Hand-Schüller-Christian multifocal y granuloma eosinófilo benigno, por lo que va a estar relacionado con otras anormalidades de la cabeza que afectan los huesos craneales, la mucosa oral o el cerebro. La infundibulohipofisitis linfocítica habla de una diabetes insípida que antes se denominaba idiopática porque no había una causa específica, pero ahora probablemente se debe a la infiltración linfocítica de la neurohipófisis con una base autoinmunitaria. Puede haber una resolución de la respuesta autoinmunitaria con el tiempo, y el tallo puede regresar a su tamaño normal, pero la diabetes insípida por lo general es permanente. La hipernatremia esencial es una diabetes insípida hipotalámica adípsica que es una variante de diabetes insípida. Va a comprender la falta de función de osmorreceptor, pero va a tener una función intacta de un vasoreceptor. Esto quiere decir que los pacientes no sienten sed y por lo tanto no beben agua.
Como consecuencia es que quedan suficientemente deshidratados como para que sus vasoreceptores estimulen la liberación de vasopresina. Entonces van a permanecer en una situación equilibrada con una concentración sérica alta de sodio, orina relativamente concentrada y la falta de sed. Durante el embarazo se da un metabolismo aumentado de la vasopresina debido a que la placenta produce una enzima, que es la cisteína aminopeptidasa, que se reconoce como oxitocinasa, pero de una manera similar degrada la vasopresina, hace que el metabolismo de la vasopresina aumente y produzca una diabetes insípida. En cuanto a la diabetes insípida nefrogénica congénita, hay dos causas de esta. La primera es una mutación recesiva ligada a X del receptor B2, que explica el 90% de los casos. Y la segunda es una mutación autosómica recesiva de los canales de agua aquaporina 2. Independientemente de la causa, la presentación de la diabetes insípida nefrogénica por lo general va a ocurrir durante la primera semana de vida, a comparación de la diabetes insípida nefrogénica adquirida, que se produce por enfermedad renal que deforma la estructura de los riñones, como la nefropatía poliquística, los infartos, la anemia de células falciformes y otras. Una prueba diagnóstica importante es la prueba de deshidratación, en la cual se pesa al paciente al principio de la prueba y se mide la concentración sérica de sodio y la osmolalidad plasmática. Se pesa al paciente después de que se excreta cada litro de orina. La duración de la prueba varía, pero en la mayoría de los pacientes se alcanza una meseta en la osmolalidad urinaria hacia las 18 horas. Ya que los pacientes presentan poliuria, es importante excluir otra causa de esta. La medición de la vasopresina plasmática mediante valoraciones disponibles en clínica solamente van a ayudar a distinguir entre una diabetes insípida, nefrogénica y otras causas de diabetes insípida. Los estudios de imagen del hipotálamo son un importante recurso diagnóstico en la diabetes insípida. Si la diabetes insípida hipotalámica se produce por una enfermedad específica, como es un trastorno granulomatoso, esa enfermedad debe de tratarse. La diabetes insípida hipotalámica se trata mejor mediante el análogo de la vasopresina, desmopresina. La desmopresina es el único agente terapéutico que se recomienda durante el embarazo. Otros agentes que prolongan la acción o la liberación de la vasopresina son la clorpropamida, carbamazepina, clofibrato e indometacina, pero estas no son terapias de primera línea. En la diabetes insípida nefrogénica congénita, la terapia se va a dirigir a reducir el volumen urinario mediante una dieta hiposódica y un diurético tiazidínico. La amilorida también puede plantear cierta ventaja en la diabetes insípida nefrogénica. Mujer de 38 años, primigesta de 32 semanas, ingresa a endocrinología para estudio por poliuria y polidipsia, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, en tratamiento con sulfato ferroso seco por anemia. Durante el interrogatorio, la paciente refiere cuadro de 3 meses de evolución con aumento progresivo de sed y de diuresis, tanto diurna como nocturna. Días previos asocia mareos, náuseas, debilidad generalizada y pérdida de 4 kilogramos de peso. A la exploración física destaca discreta palidez mucocutánea. Previo al diagnóstico y tratamiento se evidencian cifras de osmolalidad en suero de 270 mol/kg y en orina de 385 mol/kg. Se realiza test de restricción hídrica durante ingreso, siendo estrictamente monitorizada con 3 determinaciones en orina y sangre durante el mismo día, donde no se evidencia aumento de la osmolalidad urinaria. Ante la sospecha de diabetes insípida gestacional, se inicia tratamiento empírico con desmopresina 10 microgramos por la noche vía nasal. De forma diaria se realiza vigilancia estricta de líquidos, ingesta y diuresis y control tensional, evidenciando a la semana de tratamiento normalización de los parámetros analíticos, osmolalidad en suero de 286 mol/kg y en orina de 730 mol/kg. Tras la cesárea se evidencia un descenso en la dosis necesaria de desmopresina.